Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las celebridades, los dramas, los romances y, por supuesto, todo el chismecito jugoso que nos encanta. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde, un tema que ha estado en boca de todos, y que, finalmente, parece tener una confirmación, o al menos una pista muy, muy grande. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, y que aunque su relación en la vida real tuvo un final triste, parece que la chispa, la admiración, y quién sabe, el amor aún está encendido, al menos por parte de uno de ellos. Y es que el título lo dice todo, Kerem Bürsin confirma a Hande Erçel como su gran musa y admiración secreta. ¡Guau! ¿No les parece emocionante? ¿A poco no están ansiosos por saber de qué va todo esto? Pues agárrense fuerte porque el chismecito está por comenzar. Pero antes de entrar de lleno en el tema, como siempre, quiero darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por unirse a esta comunidad. Y a los que ya son parte de ella, muchas gracias por su apoyo constante. Si aún no están suscritos, no esperen más. Presionen ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así, juntos, nos mantenemos al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. No se van a arrepentir. Prometido. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que no estén familiarizados, les doy un breve resumen. Ellos son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que fue un éxito rotundo a nivel mundial. Interpretaban a Eda y Serkan, y su química en pantalla era explosiva. Literalmente veíamos chispas. Y por supuesto, la magia traspasó la ficción y rápidamente se convirtieron en una pareja en la vida real. Su romance fue muy seguido y amado por sus fans. Todo era perfecto, hasta que un día, las noticias de su separación nos rompieron el corazón a todos. ¿El motivo? Bueno, como suele suceder en estos casos, nunca hubo una explicación oficial clara. Rumores de diferencias creativas, de agendas incompatibles, de, ya saben, cosas que pasan. El caso es que después de un tiempo dejaron de estar juntos. Pero, ¿qué pasa con la admiración? ¿Qué pasa con el cariño? ¿Qué pasa con la huella que dejan las personas que nos marcan de alguna manera? Pues al parecer en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa huella es bastante profunda. Y amigos míos, es ahí donde entra el meollo del asunto. ¿Cómo sabemos que Kerem considera a Hande su musa? Bueno, aquí es donde entran las pistas, las declaraciones, y el análisis profundo de este humilde servidor. Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle. Lo primero que hay que decir es que a pesar de la separación, Kerem siempre ha hablado de Hande con mucho respeto y cariño. Nunca ha habido declaraciones negativas ni indirectas malintencionadas. Todo lo contrario. Siempre ha elogiado su talento, su profesionalismo, su belleza y su personalidad. No es algo que se vea a menudo en el mundo del espectáculo, donde las rupturas suelen venir acompañadas de declaraciones polémicas y dramas mediáticos. Kerem ha mantenido la compostura, mostrando una madurez y un respeto dignos de admiración. Esto por sí solo, ya habla mucho de la estima que siente por Hande. Es fácil hablar mal de alguien cuando la relación termina, pero Kerem ha optado por la vía de la elegancia y la consideración. Pero, ¿dónde está la confirmación? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En varias entrevistas, Kerem ha sido preguntado sobre su proceso creativo, sobre sus inspiraciones, sobre las personas que han influenciado su vida. Y aunque no siempre ha nombrado a Hande directamente, sus respuestas son muy significativas. Es como si estuviera jugando al gato y al ratón, revelando detalles sin decir las palabras exactas. En una ocasión, hablando sobre su nueva película, Kerem dijo que se inspiraba en la belleza de la mujer, y que se sentía atraído por las mujeres que son fuertes, independientes, y que tienen una gran personalidad. ¿Les suena familiar? Hande Erçel encaja perfectamente en esa descripción. Recordamos a Eda, el personaje que interpretó en Love is in the Air, una mujer decidida, con carácter, que luchaba por sus sueños y que no se dejaba amedrentar por nadie. Y por supuesto Hande, la persona, también es conocida por ser una mujer con una personalidad arrolladora y una determinación envidiable. Pero, la clave de todo esto, está en las redes sociales.
Kerem Bürsin es muy activo en Instagram, y a menudo comparte fotos y vídeos de sus proyectos, de sus viajes y de su día a día. Pero de vez en cuando, en medio de sus publicaciones, aparecen mensajes y comentarios que dejan entrever su admiración por Ande. Las redes sociales son el termómetro de la vida moderna y en el caso de Kerem, son una ventana a sus sentimientos. Por ejemplo, en una ocasión, Kerem comentó en una foto de Ande, utilizando emojis de corazón y de aplausos. Un simple gesto, sí, que en el mundo de las redes sociales habla mucho. Es la forma en que los famosos se comunican sutilmente, dejando pistas y señales para sus seguidores. ¿Quién no se emociona cuando ve un emoji de corazón en un comentario? Es como una pequeña declaración, un guiño cómplice. También ha dado me gusta a varias publicaciones de Ande, lo cual, para muchos, es una forma sutil de mostrar su apoyo y su cariño. Un me gusta puede parecer insignificante, pero en realidad es un gesto de validación, de reconocimiento. Es como decir, veo lo que haces y me gusta. Y lo más reciente es que Kerem ha estado hablando de un nuevo proyecto, un proyecto muy personal, en el que quiere plasmar sus sentimientos, sus emociones y sus experiencias. ¿Y quién creen que es la musa detrás de este proyecto? Exacto. Aunque no lo ha dicho explícitamente, todo apunta a que Ande Erçel es la inspiración principal. Este es el indicio más fuerte, la prueba definitiva. Un proyecto artístico es un reflejo del alma, y si Kerem está dedicando su trabajo a una persona en particular, es porque esa persona ha dejado una huella imborrable en su corazón. ¿Qué significa todo esto? Pues, en mi humilde opinión, significa que Kerem Bürsin sigue sintiendo una gran admiración por Ande Erçel. Que a pesar de que su relación amorosa no funcionó, el respeto y el cariño siguen intactos. Que para él, Ande es una persona muy especial, una fuente de inspiración, una musa. Es como si la llama del amor se hubiera transformado en una llama de admiración y respeto, algo que, aunque diferente, sigue siendo muy valioso. Pero, ¿por qué no lo ha confirmado abiertamente? Bueno, hay varias razones posibles. Primero, por respeto a la privacidad de Ande. Quizás Kerem no quiere exponerla públicamente ni generar especulaciones. Es comprensible, Ande tiene derecho a su privacidad, y Kerem, como caballero, no quiere invadirla. Segundo, por miedo a que la situación se malinterprete. Quizás no quiere que se piense que está intentando retomar la relación, o que está buscando llamar la atención. Es lógico. La prensa sensacionalista siempre está al acecho, y cualquier gesto podría ser malinterpretado y convertido en un drama mediático. Kerem, con su experiencia, sabe cómo funciona el juego. Y tercero, porque quizás prefiere mantener este sentimiento en secreto para él solo. Hay cosas que son demasiado personales, demasiado delicadas, para ser compartidas con el mundo. A veces la admiración es un sentimiento que se disfruta en silencio, en la intimidad del corazón. Pero amigos, en el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Todo está calculado, todo tiene un significado. Y en este caso las pistas son claras, las señales son evidentes. Kerem Bürsin admira a Ande Erçel, la considera su musa y la tiene presente en su vida, de una u otra forma. Es como un secreto a voces, un misterio que todos conocemos pero que no nos atrevemos a decir en voz alta. ¿Volverán a estar juntos? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. La vida es impredecible y los sentimientos pueden cambiar. Pero, lo que sí es seguro, es que la conexión entre ellos sigue presente. Y como fans, no podemos hacer más que celebrar este cariño, este respeto, y esta admiración mutua. No podemos forzar nada, pero sí podemos apreciar la belleza de su relación, sea cual sea su forma. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Ande son la pareja perfecta? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo porque quiero saber qué piensan ustedes. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus especulaciones. La comunidad de fans es la que da vida a este canal, y sus comentarios son el motor que me impulsa a seguir creando contenido. Para finalizar, me gustaría añadir algo que me parece muy importante. En un mundo donde la superficialidad y la polémica a veces dominan la escena, es reconfortante ver que el respeto y la admiración pueden perdurar, incluso después de una separación. Kerem Bürsin y Ande Erçel nos han dado una lección de madurez, de elegancia y de cariño.
Y eso, amigos, es algo que debemos valorar y celebrar. Es un ejemplo a seguir, una muestra de que es posible mantener una relación sana y respetuosa, incluso después de que el amor romántico se termine. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Me encanta compartir estas historias con ustedes, analizar cada detalle, y crear un espacio donde podamos hablar libremente de nuestras celebridades favoritas. Así que, para resumir, Kerem Bürsin parece tener una gran admiración secreta por Hande Erçel, y a pesar de la separación, la considera su musa. Pistas están ahí, en sus declaraciones, en sus redes sociales y en sus proyectos. Es como un rompecabezas que se va armando poco a poco, revelando una imagen cada vez más clara. Y ahora quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su compañía. Son lo máximo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Su apoyo es fundamental y cada like, cada comentario y cada suscripción me llena de alegría. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas y me ayudan a mejorar cada día. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de esta emocionante noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, activen la campanita para no perderse nada. La campana es el recordatorio, la señal de que hay un nuevo vídeo esperándolos. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, siempre manténganse al tanto del chismecito, porque la vida de las celebridades nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima. Besos y abrazos para todos. Y no se olviden de comentar, compartir y suscribirse. Nos vemos.